Buenos días y saludos con todas y con todos. El día de hoy, como bien les comentamos, vamos a trabajar el tema de eutanasia. ¿Por qué nos parecía importante? Porque si hemos empezado con el tema, ¿no?, de aborto, estamos viendo todo el tema de concebido, vida, ¿no? Entonces preferíamos también traer hacia este punto lo que es eutanasia. Pero obviamente no quería empezar la clase sin antes mencionar que, como todos y todas sabemos desde nuestros primeros ciclos, el derecho a la vida, al igual que todo derecho fundamental, ha ido incrementándose. La protección de los derechos fundamentales se incrementa tanto por un incremento del número de derechos fundamentales o derechos humanos que se protegen y se reconocen, y también en relación al contenido de cada derecho. Si nosotros nos ponemos a pensar, el derecho a la vida en un inicio era más vinculado con la vida como existencia física, biológica. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, varias, no solo constituciones, sino también jurisprudencia y demás, y si no es así, también el contenido de lo que es la doctrina, entienden ya el derecho a la vida no solamente como un derecho a nivel de lo que es la vida física, sino también vinculado directamente a lo que es vida digna. Y en ese sentido, entonces, como se sabe, el derecho a la vida implica el deber de abstenerse de vulnerar el derecho a la vida, que es una obligación que tenemos todos, Estado y sociedad, y también el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida. Recordemos que este tema del derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida está incluso reconocido tanto a nivel de normas como la Convención Americana de Derechos Humanos, como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y obviamente a nivel de la bioética, de la ética de la vida, pues con mayor razón también hay que tener en consideración estos puntos desde también el respeto a los derechos humanos. Pero además de ese deber de abstenerse, ese derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida, también hay una obligación positiva en el marco del deber de garantía establecido en la Constitución y en normas internacionales como la Convención Americana, que implican garantizar el derecho a la vida per se. En ese sentido, entonces, empecemos recordando que el contenido esencial del derecho a la vida, tal cual lo establece, por ejemplo, autores como César Landa, ¿no?, implica el derecho a tener y a vivir una vida en condiciones dignas y obviamente a no ser privado arbitrariamente de ella. Pero el derecho a la vida, al igual que todo derecho, no es absoluto. Por tanto, el derecho a la vida es un derecho a la condición humana que puede entrar en situaciones de conflicto con otros derechos o bienes jurídicos constitucionalmente protegidos. En ese sentido, entonces, recordemos que si bien es presupuesto de los demás derechos, no es un derecho que tenga necesariamente que primar por encima del resto, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta que vida digna, en función de lo que ya hemos trabajado también con concepto de dignidad, implica, ¿no?, el vivir, como dice la Corte Constitucional Colombiana, como se quiere, ¿no?, vivir de manera con lo mínimo indispensable básico para poder vivir y vivir sin ningún tipo de humillación. Es la posibilidad que tiene uno de construirse a sí mismo acorde al proyecto de vida que uno se plantea. En ese sentido, entonces, la vida es un soporte del derecho de las personas, pero también tiene que ver con un individuo frente al derecho a la vida vinculado a dignidad, a identidad y a la propia autonomía misma. Dicho esto, entonces, creo que podemos entrar ya un poco a conversar sobre lo que es la vida en el marco de vida y muerte. Conceptos no solamente jurídicos, conceptos filosóficos que van obviamente evolucionando, van avanzando conforme va pasando el tiempo, ¿no? El significado jurídico y bioético de vida y muerte es sin duda un significado que parte de lo que es la primacía de la persona humana en el contexto actual, ¿no? Aquí entonces, en lo que es vida, tenemos que entender la vida como presupuesto, como existencia, soporte material y biológico, y lo que es la vida en la lógica que mencionábamos de libertad, autonomía, dignidad, identidad, en un soporte ontológico.
Distinguir entonces lo que es la vida como biología, tal cual dice Paula Severino y lo ven allí, a lo que es la vida como biografía y como historia. Cabe recordar entonces que acá, por ejemplo, lo que también menciona Paula Severino es la importancia de entender a la vida no solo como existencia solamente biológica, sino porque esto llevaría, dice ella, a una concepción casi parasitaria de la persona, ¿no? Sino más bien a lo que es su biografía, su humanidad misma, ¿no? La existencia en sí, que es una biografía. El derecho a la vida es irrenunciable. El derecho a la vida es un derecho que se tiene que exigir al resto, pero no quiere decir que uno no pueda, y por eso el suicidio, no está penado, como lo sabemos, uno pueda querer, ¿no?, quitarse la vida, pero no está penado. El tema es si yo puedo exigirle al Estado realmente el tema de renunciar a mi derecho a la vida. Y entonces acá hay dos grandes posturas en doctrina. La vida como un valor sagrado, con el cual la mayoría juzga como un imperativo moral. La vida no solamente tiene un valor para la persona que la tiene, sino un valor familiar y de toda la sociedad y del Estado en sí. Y en ese sentido la persona no tiene poder sobre su propia vida. Y la vida sí como un valor, porque lo es y es un presupuesto del resto de derechos, pero no sagrado. Lo que va a implicar que en determinadas circunstancias extremas, razonables, una persona pueda decidir si continúa viviendo o no. Esas son las dos grandes posturas, que también si las recordamos en el marco de lo que es, y podemos conversarlo luego en clase, a lo que les hablaba de los dos grandes principios que marcan el tema de la filosofía y los derechos humanos, va vinculado con lo que es el perfeccionismo ético, que creo que va un poco en la vida como valor sagrado, ¿no? Aquello que el Estado y la sociedad consideran que es importante para la persona más allá de lo que la persona piense, y la vida como un valor, sí, pero no sagrado, que tiene que ver con aquellas situaciones en las cuales las personas, por un tema de autonomía, de libre desarrollo, deciden su plan de vida y obviamente en determinadas circunstancias justificables, razonables, proporcionales, puede decidir qué hacer siempre y cuando, cuál era el límite de la autonomía, no dañe a terceros. Y ese es un punto importante. En esa lógica, teniendo la vida como una libertad y en el tema de la vida como biografía, obviamente uno se pregunta si es realmente sustentable de manera en el ámbito constitucional y en el ámbito ético una negación absoluta de disponer sobre la propia vida y sobre la propia muerte en una lógica de perfeccionismo ético. En este sentido, entonces, pensemos en la eutanasia como una situación del paciente o de la paciente en un trance final de su vida biológica y donde considera a nivel biográfico, a nivel de lo que es su propia humanidad, que el se continuar viviendo por una situación extrema en la cual hay una situación muy grave de una enfermedad o una enfermedad degenerativa, que la forma como viene viviéndola, como viene sufriendo, no es acorde al proyecto que tenía de una vida digna, ¿no? En ese sentido, entonces, se entiende a la vida digna como el cuidado de sí, de la muerte, su decisión respecto a hasta dónde puede llegar una vida digna para esta persona, siendo la muerte intrínseca a un proceso vital del ser humano, que es un tema que para nosotros también es bien importante de tener en cuenta, ¿no? Entonces, ante esas situaciones en las cuales hay enfermedades degenerativas muy graves, muy dolorosas, o enfermedades que ya son terminales, es decir, donde no hay posibilidades de recuperación, ¿qué sucede si esta persona considera que no se trata de una vida digna? Porque puede ser que para cualquiera de nosotros sí lo sea, pero también podría ser que ya no quiere seguir viviendo en esta situación por el dolor no solo físico, sino también una afectación a su integridad y salud psicológica y a su integridad moral. La eutanasia entonces viene de lo que ven allí, que es eu, que es buena, y thanatos, muerte en griego. Esto se asocia entonces a un buen morir, a una muerte serena, sin sufrimientos, decidida de manera voluntaria por la persona que considera que su vida no está siendo, digamos, vivida conforme a su plan, a lo que quería antes de que viniera esta situación de enfermedad.
La Constitución no se pronuncia sobre la vertiente negativa del derecho a la vida. Por lo general, las constituciones no se pronuncian sobre lo mismo. Pero eso no implica que no se contenga dentro de lo que es, valga la redundancia, el contenido esencial del derecho a la vida digna, y parte de esta el derecho a decidir la propia muerte en esas circunstancias excepcionales. Sin embargo, por lo general la eutanasia no ha estado legalmente permitida en los sistemas jurídicos, salvo excepciones que ya van aumentando, y los opuestos de eutanasia suelen estar penalizados. Y eso es lo que pasa en el caso peruano, en el cual tenemos el homicidio piadoso, en el que quien mata por piedad a un enfermo incurable que le solicita de manera consciente y expresa esto, va a ser penado, o la instigüación o la ayuda al suicidio.